Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con ustedes. Rodrigo Carvajal, Ramón, director editorial de Código Magenta, y Bernard Montreux, editor de Código Magenta. Y bueno, pues el tema más que obligado hoy es esta victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, en la que pues quedamos 7-4. Así es. 7-4 en el marcador, que a pesar de que 7 ministros declararon o decretaban inconstitucional la reforma eléctrica, pues hombre, los 4, como no se consiguió el famoso 8-3 que se requiere, pues básicamente se quedan las cosas en el estatus que estaban antes. Y esto significa una victoria para la causa del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación, sobre todo también de Manuel Bartlett, que es el que impulsaba esta reforma. Y esta victoria, para mí, quiero empezar con este comentario, es una victoria que con el tiempo terminará con tener un fuerte sabor de derrota. ¿Por qué? Por todas las implicaciones que tiene esta situación. En este sentido, yo creo que al presidente le adelantaron el domingo de resurrección, se adelantó la Semana Santa. Y Rodrigo, platícanos un poco qué fue lo que ocurrió en la Suprema Corte el día de hoy. A ver, lo que se acaba de decir en primera instancia es un comentario sobre la realidad política de la Suprema Corte. Porque estamos viendo ya una corte completamente capturada. Si tomamos lo que dice en el consenso de analistas legales, la presidenta de la Barra Mexicana de Abogados dijo: el gremio está de luto, porque estaba clarísimo que a todas luces esto era una reforma inconstitucional, y 4 ministros han decidido lo contrario y han obligado a que esta reforma esté en un limbo jurídico. ¿A qué nos referimos con este limbo jurídico? Como no es constitucional, pero tampoco se alcanza la mayoría calificada para que se declare inconstitucional con efectos generales. Esto significa que los tribunales y los jueces tendrán que aplicar su propio criterio cuando decían todas estas suspensiones y todos estos amparos. ¿Y qué está en juego? No son los 10,000 millones de dólares que dicen los americanos que están en juego de inversiones. Citibanamex calcula que por indemnizaciones de revocación de contratos podríamos pagar como país hasta 85,000 millones de dólares. Por todo lo que significan las utilidades que vendían adelante en los tiempos de los contratos. Exactamente, porque algo que se acaba de decidir en esta instancia es que el gobierno federal, la Comisión Federal de Electricidad, tiene esa capacidad de revocar contratos arbitrariamente. Se altera también el orden de despacho, se le da privilegio a la energía producida por las plantas de la CFE. Y bueno, a ver, este asunto de la Corte tenemos que decir por qué se tiene este criterio de la mayoría calificada tan criticado por una de las mentes legales más brillantes del país, que es Ana Laura Magaloni, diciendo no se le puede dar esta prioridad y esta, digamos, arbitrariedad legal. Y vamos a ver también cuáles son las implicaciones políticas. Yo abro con una pregunta: ¿qué hacía el secretario de Gobernación en la Suprema Corte un día antes? Dicen que no vio al ministro Arturo Saldívar, que al final fue el voto decisivo, pero sí dicen que estuvo en el famoso tercer piso donde estaban otros ministros. A ver, aquí analicemos algo. Todo el mundo esperábamos, por supuesto, que la ministra ponente, que fue Loreto Ortiz, quien dicho sea de paso fue diputada de Morena, sí, casada con José Agustín Ortiz Pinchetti, así es, un prominente morenista, fiscal electoral, que de una u otra manera, bueno, está en la otra parte haciendo su labor, pero en ese contexto, pues era de esperarse que ella pusiera eso sobre la mesa. También quizás esperarse que la ministra Yasmín dijera: voy. La esposa del famoso contratista, el ingeniero Riobó. De Riobó, que es el contratista favorito desde la época de López Obrador, cuando estaba en el jefe de gobierno. Así es. El de los segundos pisos, el que hizo los... Yasmín Esquivel. Lo que no se esperaba, ¿sí?, era que un ministro como el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con lo que le precede de su formación, de su apellido, y de su apellido, de sus
vinculaciones personales, profesionales, familiares, terminara votando de la manera en que votó. Así es. Y por supuesto siempre estuvo en la mesa la posibilidad 50-50 de que el presidente de la Corte, ¿sí? Sí. El ministro Arturo Saldívar, terminara votando a favor para el famoso 8-3, pero el voto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena fue para mí el que dio más la inclinación que el del presidente de la Corte. Que ahí es donde los críticos de la Corte hablan de una captura institucional. Sí. Y esa parte que dijiste ahorita es muy importante, donde un día antes va... A ver, es normal, el presidente lo dijo, pero no, lo dijo de una manera despectiva, que muchas empresas privadas y muchos legisladores y mucha gente estaba yendo a la Corte a cabildear para que se declarara inconstitucional, ¿no? Bueno, el presidente mandó a su principal cabildero, en este caso al secretario de Gobernación, pues a hacer el cabildeo necesario y bueno, no se le puede regatear que, como decía el compañero Felipe Calderón, haya sido como haya sido, la Corte ya votó y dejó esto en ese limbo que permite lo que dice Rodrigo, que ahora todo lo del efecto eléctrico, cualquier cortocircuito, cualquier corriente que se pase, será en los tribunales. Así es. Y no será materia de una discusión constitucional o inconstitucional. A ver, Ramón, pero esto es lo que le alcanza al presidente López Obrador porque él sabe que no tiene los votos necesarios para la reforma constitucional. Y aquí es donde dicen los juristas, esto de entrada era inconstitucional porque el propio presidente necesitó de una segunda reforma ahora que necesitaba mayoría calificada en el Congreso para avalar lo que le faltaba en las leyes secundarias que ya se avalaron aquí de este lado. ¿Y qué tan grave es este asunto? Bueno, la gravedad está en palabras de Catherine Tai, la jefe de la oficina del representante comercial de Estados Unidos. La carta famosa de los envió una carta que, citando al analista Pablo Zárate, es una carta de lo que los americanos llaman cease and desist. Es decir, detente y abstente de seguir con este comportamiento porque si no va a haber consecuencias. Y un día después de esa carta vimos que Ken Salazar fue a Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador. Es decir, en la mañanera donde el presidente López Obrador defenestó a Estados Unidos por andar cabildeando en contra de... Y esto es el reconocimiento de que no es un conflicto solo inversionistas versus Estado, que eso está estipulado ya en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino es un conflicto Estado versus Estado. Yo creo que esto que menciona Rodrigo es crucial. Primero que nada, lo simbólico de esta iniciativa de reforma. Si para Lázaro Cárdenas la expropiación petrolera fue lo que marcó su administración, yo creo que el presidente López Obrador ve en esta iniciativa de la industria eléctrica su nacionalización del sector eléctrico. Ese es su renacionalización. Exactamente. Ya López Mateos ha hecho su exacto. Y para Estados Unidos es una cuestión no de intereses comerciales solamente, sino una cuestión de intereses de Estado. Es un tema geopolítico. Si hay un tema en el cual el establishment político y económico en Estados Unidos se une, son en este tipo de intereses. Los energéticos. Exactamente. Y México, en el contexto internacional que se vive hoy, con inestabilidad en Rusia, en Medio Oriente y en otros lugares que son claves fuentes energéticas para Estados Unidos, México se convierte en un lugar de suma importancia estratégica para Estados Unidos. Ya vimos que ya abrieron otra vez la relación con Venezuela, por ejemplo, para adquirir petróleo de Venezuela. ¿Por qué? Porque están diversificando sus fuentes. En este sentido, el comportamiento actual del gobierno mexicano va a tener fuertes implicaciones rumbo a 2024. Las vamos a ver. A ver, aquí yo siento que el coletazo será fuerte, muy, muy fuerte. Yo creo que no se han medido las consecuencias en toda su dimensión. Yo creo que lo que va a ocurrir en el plano internacional con Estados Unidos y Canadá va a tener profundas repercusiones en el TEMEC y, por supuesto, en muchas acciones de tipo económico que Estados Unidos terminará emprendiendo contra México. No olvidemos, y hay que recordar siempre, es curioso que estemos hablando de las cuestiones energéticas en México cuando seguimos siendo mayoritariamente dependientes del gobierno americano, de la importación del gas y los combustibles.
Así es. La ¿Y la gasolina y el gasolina diésel. Es decir, este país, la sangre que mueve este cuerpo llamado Estados Unidos Mexicanos es sangre azul y rojo que Así proviene es. de Estados A Unidos. tal grado que Pemex está comprando refinerías en Estados Unidos. Así Bueno, es. y ese es precisamente el principio de la reforma constitucional diseñada por Manuel Bartlett, porque Manuel Bartlett se quiere insertar en el centro, digamos, de este sistema nervioso del gas y de la industria, sobre todo la industria de exportación, la industria de aquí de Nuevo León en México. A ver, Manuel Bartlett quiere el control discrecional y ya se echó para atrás una parte, por ejemplo, del principio de la competencia. Este principio de la competencia quedó olvidado en esta votación del Pleno de la Suprema Corte y eso es lo que le va a permitir a Manuel Bartlett ser una figura de poder dentro del aparato económico mexicano. Sin embargo, lo digo, a mí me dicen que Manuel Bartlett estaba esperando esta victoria en la Suprema Corte para buscar ya su salida de la CFE, que él se retiraría con una victoria, una medalla Cumpliéndole puesta, al presidente. Cumpliéndole al presidente y decir, ya me puedo retirar, ya dejo servida la mesa para que ahora sí, ya no voy a polarizar. Vamos a ver, la otra parte que a mí me llama la atención es que se han corrido, no en este momento, sino desde días anteriores, las versiones de que ante la inminente o inevitable salida del fiscal Gers Manero, desde la Corte se dieran prospectos para poder ocupar esa silla. Y se hablaba un poquito, o se habla, de que el actual presidente, ministro presidente, Arturo Saldívar, pudiese ser ese nuevo fiscal, si no es que es el otro elemento de la fiscalía importante, que es el Higuera, o también que al momento de que saliera Saldívar y se fuera a la fiscalía, pues hombre, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena pudiera ser el presidente de la Corte. Que desde meses antes de esta discusión ya se le señalaba como el favorito de Saldívar para cuando terminara su periodo presidencial ahora en diciembre. ¿De cara a quién? De cara a otro ministro que también está punteando en las finales para ser el nuevo presidente de la Corte, que es el ministro Carrancá. Así es, González Alcántara Carrancá. González Alcántara Carrancá, quien, dicho sea de paso, ha sido el que consistentemente ha puesto las banderillas en las propuestas de la Cuarta Transformación. Aquí la pregunta, Ramón, regresando a la reforma eléctrica, es cuál va a ser la reacción del presidente. Si para él va a ser suficiente esta deliberación de la Corte o va a seguir presionando al Congreso para conseguir otra vez, haya sido como haya sido, una reforma constitucional ya con todo lo que él necesita, que es este piso de participación de mercado de 54% para la Comisión Federal de Electricidad. Y si falla, ya sabemos también qué es lo que le va a hacer. Va a culpar a la oposición del episodio inflacionario que viene y de que fiscalmente es necesario ya que se quite el subsidio a las gasolinas porque es demasiado costoso. Claro. Estamos hablando del orden de más de 200 mil millones de pesos al año y ese aumento en el precio de las gasolinas se lo va a endosar a la oposición por no haber aprobado la reforma eléctrica. A ver, no seamos ingenuos. Hasta el día de hoy, esta contención en los precios de gasolina subvencionada con la eliminación del IEPS, ¿sí? No fue otra cosa que hacer el caldo para que pudiera ocurrir lo que está ocurriendo y que termine pasando lo que estás diciendo. Que básicamente se señale a los conservadores como responsables de que no cumplieron lo que tenían que cumplir y por eso se desbordaron los ánimos y los precios en el terreno de los energéticos. Y por lo pronto, bueno, el clima de inversión para México queda completamente deteriorado. Ya tuvimos una revisión a la baja de BVA diciendo México solo va a crecer 1.2% este año, pero condicionado a que si se aprueba la reforma eléctrica podría ser mucho menor el pronóstico de expansión. Y recordemos los famosos gasolinazos que prometió el presidente López Obrador que no sucederían durante su gobierno, podrían en efecto suceder. Y si recordamos lo que pasó con el gasolinazo durante la administración de Enrique Peña Nieto, si recordamos las imágenes, ¿se acuerdan de los saqueos, de la inestabilidad social que provocan este tipo de cambios en la economía nacional? Pues estamos ante un escenario bastante preocupante. Pues lo dijimos aquí hace una semana y lo dijimos abiertamente. 50-50 de que puede ocurrir una cosa o la otra. En este caso terminó siendo 60-40 o 65-35
y pues el 35 se impuso. Se impuso. Estamos en el limbo. El presidente tiene su victoria, que yo espero que no sea una victoria pírrica, una victoria aparente, y que no estemos dentro de unos cuantos meses arrepintiéndonos de las consecuencias de lo que no se midió al momento de querer manipular y manosear. ¿Y qué tanto va a poder Estado de seguir Derecho. ignorando las demandas de Washington, que cada vez son más intensas y más preocupantes? Y lo que es, perdón, adelante. Sí, y seamos conscientes también de la asimetría de poder, ¿no? Claro. Entre Estados Unidos y México. Somos los vecinos de la potencia mundial. Cuando ellos quieren que algo suceda, van a utilizar todo su músculo y toda su maquinaria para que eso suceda. Y tenemos un presidente ahorita aquí en México que está desafiando ese poder. Y en los tiempos modernos en México no habíamos visto esto. Entonces, ciertamente estamos en un tiempo muy interesante. Yo concluyo diciendo lo siguiente. A mí me preocupa mucho que si el presidente realmente se cree esta victoria, vaya a sobre-radicalizarse todavía más, y combinado con lo que sucede el próximo domingo, con la revocación de mandato, en donde quienes promovieron el abstencionismo logren que la gente no vaya a votar, y que la gente que vaya, por más poca que sea, 10 o 15%, salga 80 o 90% pro López Obrador. Esta combinación de me dieron la razón en la cuestión energética de la energía eléctrica y tengo el apoyo mayoritario, no vaya a llevar al presidente a nuevos escenarios de confrontación, en donde, pues de una u otra manera, pierde la nación, pierde la república y sobre todo pierde el Estado de Derecho. Así es. Pues comentaremos esto en los próximos días, y por lo pronto reitero, le adelantaron al presidente su domingo de resurrección. Su domingo de Ramos, claro. No, de Ramos, no de resurrección. Es diferente. Es diferente.